en el día del 181 aniversario de nuestra independencia de Haití, ay Dios mío, de nuestra banda para todos ustedes. Jan, eso estuvo sensacional. Enhorabuena. Emma, tan bueno estuvo que te voy a pedir que lo repitas. ¡Oh! Dale. ¡Ay, papá! Bienvenida familia dominicana en vivo hoy desde Color Visión para todo el país y por supuesto Estados Unidos, en Canadá y las islas a través de Televisión Dominicana. ¿Qué tal Nairobi? Bien relajada, es feriado, celebrando nuestra independencia y ha sido un día movido. Pese a que ha sido feriado y las calles están tranquilas, que me encantan para poder movernos al trabajo. Ay, sí, divino. Pero también hemos estado activos con todo lo que pasó hoy en el Congreso Nacional. Así que de eso vamos a estar hablando. Sí, fue intenso lo que pasó en el Congreso. Fue bastante largo. El discurso. 2 horas y 25 minutos. Es el segundo más largo. Sí, pero el anterior fue de... Danilo Medina 2019, por una cuestión de unos 4 o 5 minutos de diferencia. O sea, Wow. que van ahí en competencia. Esa gente, las manos se les desgastaron de aplaudir. Una Diana, 19 ovaciones. buenas Sí, noches. yo lo vi completito y yo llegó un momento que dije, pero ven acá, el presidente tiene como 2 horas hablando. Sí, no, y Fue larga, fue muy larga. nosotros nos reunimos en la oficina y empezamos a trabajar y de repente alguien abre la computadora y dice, pero todavía el presidente está hablando. ¡Mentira! No, es imposible, pues ya son las 2:30 Y ya. empezó antes que nosotros la reunión. Y nosotros empezamos la reunión a las 11 y a las 2:30 todavía estaba hablando. En sus buenas. Bueno, precisamente para hablar de ese discurso, de esa rendición de cuentas, pero también de otros temas de importancia con los que es un deleite poder conversarlos con él, porque sabe de todo, habla con mucha claridad, meridiana claridad. Es una persona sencilla, humilde, accesible, todo el mundo lo comenta. Es un político, muy político al que le ha funcionado ser así. Concilia, crea puentes, tiende puentes y entiende que así es como debe ser la política dominicana. Podríamos decir el nuevo tipo de político. Juan Ariel Jiménez está con nosotros. Bienvenido en el día de su cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! Arriba. Qué linda sorpresa. ¿Cuántos son? 40. Yo creí que era chingada. Sí. Cumpleaños. Epa, ya se acabó ahí. Se acabó ahí. Feliz. Óyeme, que son 40, Diana. pero Siéntate. casi nada. Gracias, gracias. Pero yo Diana, creí- saludos. Eran jovencitos. Ah. Yo sabía que faltaba algo. Yo creía que eran más. Súper joven. Y yo estoy tan mayor. Hostia. Oye, la medida de referencia de María Cela. Claro, yo me acuerdo el muchachito el otro día en el concurso. Así es, así es. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, muy contento. Siempre es una alegría compartir el cumpleaños con gente tan querida. Ustedes saben que de verdad son muy especial para mí. María Cela y yo tenemos una amistad de larga data, desde que me conoció a los 15 años. Y pues además de la admiración profesional que por supuesto le tengo, pues mucho cariño personal. Qué bueno recibirte aquí. Eso que yo decía de los puentes es verdad. Tú eres un político de la nueva generación, pero yo diría que dentro de la nueva generación de políticos eres de los más accesibles. Yo siempre lo he dicho, una persona que los cargos nunca se le han subido a la cabeza porque lo tuvo cargos importantes en el pasado y todos los recordamos aquí en las mesas debatiendo desde su posición, que eso normalmente no lo hacen. Los políticos no se quieren arriesgar, no quieren cometer ningún error. Tú eres un hombre muy seguro de ti mismo,
en ese sentido muy bien criados, pero además muy bien formados. Y después de todas las flores, vamos entonces a entrar en materia, porque hay que darle su flor. Hoy es su Y más su cumpleaños. cumpleaños. Son 40, son 40, Claro que que no sí. todos los días se llega a esa edad. Así Viste es. el discurso, Así nosotros es. hicimos una mesa el martes pasado, porque en la encuesta Gallup la preocupación más importante de los dominicanos era el alto costo de la vida, etcétera, el asunto de la economía. Y aquí todos sabemos y nos hemos dado cuenta, porque todos salimos a la calle, todos tenemos que comprar, todos tenemos que gastar, que ha habido una desaceleración en los últimos tiempos. Y eso también el dominicano lo tomó en cuenta a la hora de responder otras preguntas. Cuando hicimos la mesa dio un giro que la vamos a poner en el día de mañana con grandes economistas que tú admiras. Sí, han claro, sido claro. profesores tuyos. Dio un giro hacia la educación. Entonces, yo primero quiero, como economista, que has visto todo esto, las palabras del presidente en cuanto a la economía se refiere. Yo creo que cuando el presidente Luis Abinader habla de la economía, utiliza datos oficiales. Le puedo tener críticas a que a veces para salir bien utiliza el 2019, el 2020, pero utiliza datos oficiales. Y nunca me ha gustado cuestionar los datos que salen del propio gobierno. No me gusta hacer ese tipo de comentarios. Pero sí creo que hay un ligero divorcio entre la economía nacional que describen y la economía familiar. De hecho, justamente tú mencionas la encuesta Gallup y el problema que más le preocupa a los dominicanos es el alto costo de la vida. Entonces, cuando yo voy a los datos, veo que efectivamente el propio Banco Central confirma que hay un problema con el alto costo de la vida, porque la canasta familiar en este periodo de gobierno ha subido 11.100 pesos, el costo de la canasta familiar promedio. Sin embargo, los salarios, el ingreso familiar por concepto de salario, solamente ha subido 1.940 pesos. Entonces, hay una diferencia cerca de 1.360 pesos abajo. O sea que la familia dominicana hoy en día, según los datos del propio gobierno, tiene 1.300, 1.400 de pesos abajo, porque la canasta le ha subido mucho más de lo que le ha subido el sueldo. Ahora con la subida, que empieza a partir de marzo, el 12% y luego el 8% al salario mínimo del no sectorizado. Sin embargo, yo creo que este gobierno ha enfatizado mucho subir el salario mínimo, pero es que el salario en economía es oferta y demanda. Exacto. Eso no se hace por decreto, no se hace por acuerdo tripartito. El salario aumenta cuando hay un dinamismo económico, que están todas las empresas al mismo tiempo buscando trabajadores, y uno dice, mira, o me aumentas el salario, me tengo que ir, porque me están pagando más en otro sitio. Y eso no se ha visto. De hecho, las mismas estadísticas del Banco Central dan cuenta que se han perdido empleos formales en industria, en agropecuaria, en comercio, en energía y agua. Y lo que más ha aumentado es la informalidad y los empleos del gobierno. La informalidad es producto de la subsistencia. La gente tiene que buscársela de alguna forma, ¿no? Y los empleos en el gobierno. Entonces, por eso uno ve que uno de los temas que más preocupa en esa encuesta Gallup es la falta de empleo, sobre todo para mujeres y jóvenes. Esos son los dos grupos que han sido más afectados por una falta de dinamismo económico que genere mucho empleo. Y por eso el aumento del salario promedio se queda corto al lado del fuerte aumento de la canasta familiar. Ahora, Juan Ariel, hubo un punto en el tema económico que mencionó el presidente que tu partido ha criticado, que el PLD ha criticado, que es el tema del nivel de endeudamiento. Y el presidente dijo en el discurso que el porcentaje de endeudamiento en este momento del país pues se había reducido. Esa crítica que le hace el PLD al gobierno del presidente Luis Abinader y todos los partidos que han pasado han hecho un gran endeudamiento, pero ¿está controlada la deuda en la República Dominicana? Qué buena pregunta, Diana, porque hace unos minutos dije que le tengo críticas a con qué se está comparando, porque uno sabe cómo truquear los números para que digan lo que uno quiere que diga, ¿verdad? Entonces, cuando él dice ha bajado la deuda con respecto al 2020, la deuda como porcentaje del PIB es insignificante porque el PIB estaba cerrado. Sí. Aquí no había actividad económica. Ningún país del mundo, ningún organismo internacional y ningún economista, ni uno solo, se atrevería a comparar algo como porcentaje del PIB en un año en el que por la pandemia el PIB estaba cerrado, porque no había actividad económica. Entonces eso, digamos que es una manipulación de la estadística y eso no se debe hacer. Cuando uno va a los datos, uno se da cuenta de que en este periodo de gobierno se ha endeudado 12 millones de dólares diarios, cada día.
Si él se quiere comparar con el pasado, en el gobierno pasado era 7 millones de dólares. Entonces, de que se ha aumentado mucho la deuda, como nunca había ocurrido en la historia, eso ha ocurrido según los datos del propio Ministerio de Hacienda. Ahora, durante años he dicho, solamente ver si la deuda aumenta mucho o poco no dice nada. Hay que ver en qué se está gastando. Es toda la calidad del gasto. Piensen en una familia, piensen en una empresa. Cuando uno va a tomar un préstamo, ¿para qué lo vas a utilizar? Ustedes, por ejemplo, en la producción del programa se pueden endeudar para renovar la escenografía, para invertir en otros equipos, y eso es saludable. Lo que me preocupa es el alto endeudamiento que lleva este gobierno para gasto corriente, para aumento de la nómina, que ha aumentado 137.000 millones de pesos, mayor aumento que se haya visto, Sí. para el aumento del subsidio eléctrico por problemas de gestión, que sobrepasa ya los 1.300 millones de dólares de aumento, para aumento de las ayudas sociales. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es, en el mismo discurso se dice, está bajando la pobreza, pero estamos dando más ayuda. Entonces, eso es decir, a pesar de que se supone que no lo necesitan porque la pobreza está bajando, yo estoy dando más dinero regalado. Eso es clientelismo y ya tenemos que superar eso en la República Dominicana. Una cosa es la ayuda social que corrige los problemas estructurales de la pobreza. Una mujer jefa de hogar que tiene que cuidar a adultos envejecientes, que tiene que cuidar a niños, que tiene que cuidar a personas con discapacidad. No, por supuesto, démosle ayuda a esa persona. Una comunidad que de repente ha sufrido un fenómeno de la naturaleza, un Sí, huracán, por supuesto. eso sí, pero regalar dinero por regalar dinero. Porque aquí estamos, se les regala dinero a los estudiantes en febrero, en septiembre, a los padres, a las madres, en Navidad. O sea, Sí. ningún país avanza si no es invirtiendo en educación, invirtiendo en infraestructura y mejorando las instituciones. Mencionas educación e infraestructura y por ahí va mi pregunta. En educación, lo dicho por el presidente en el día de hoy, para muchos no llenó las expectativas porque se habló solamente de los logros conseguidos con el INAVIE por las raciones alimenticias y en que están formando una cantidad de maestros. ¿Qué te parece a ti lo dicho por el presidente en ese sentido? Y también a nivel de infraestructura, de que se quedaron algunos temas como la carretera del Ámbar, como el monorriel, como el tren, estas obras que eran grandes de comunicación, que quedaron fuera, al parecer, después de aquella caída de la reforma fiscal. Estos dos temas para ti. En educación es el tema que le tengo mayor cantidad de críticas. Según las estadísticas del propio Ministerio de Educación, hoy en día hay 92.000 estudiantes menos de lo que había en el 2019. O sea, lo más básico, que es llevar a los niños, a los adolescentes a las aulas, 92.000 estudiantes menos de lo que había en el 2019. Nunca antes en la historia había bajado la cantidad de estudiantes en las escuelas. Por eso ustedes notan tantas quejas de los padres de que no encuentro cupo para mis hijos. Es que no hay los suficientes planteles. Pero luego vamos a la calidad, que ahí puedo ser muy crítico del actual gobierno y de todos los De anteriores. todos. Pero a mí me preocupa que este gobierno ha desmantelado todos los programas de excelencia. La normativa 0915 para formación de docentes de excelencia la desmanteló. No le gustaba el examen de admisión para que solamente los mejores estudiantes puedan ingresar a la carrera de educación. No, había que quitarlo. Se le dio 1000 excusas. No le gustaba que fueran las facultades de ciencias y humanidades que formaran a los docentes de secundaria. No. Había que mandarlo también todo el mundo a la Facultad de Pedagogía. Y no le gustaba que se hiciesen concursos entre universidades para ver quién presenta la mejor oferta. Entonces volvimos a la formación de docentes de un modo populista. Pero también la evaluación de desempeño, si sacan más de 65 hay que premiarlos. Pero también el tema de la ADP, antes de que entraras en esa otra parte de la pregunta, el tema de la ADP influye mucho, o sea, la presión del sector sindical, el populismo, vamos a decirlo así, el complacer y la politización Absolutamente. de ese sector. ¿Cuál sería la solución? Porque bien lo dijeron los economistas, hasta que República Dominicana no haga una transformación de su sistema educativo y la ADP no se despolitice,
y vaya y se cree un consenso. Pero es que eso tiene que venir del Poder Ejecutivo, que no hay un ministro de Educación que pueda con la ADP. ¿Cuál tú crees que es la solución y qué debería el actual presidente hacer en ese sentido para que realmente pueda dejar un legado importante? Porque eso sí que sería un legado importante. Absolutamente, sería el Eso legado sí, más importante. un de legado todos. trascendente Así que es. podría cambiar toda una generación. Sí, bueno, primero que nada, insisto, es cierto que el sindicato da dolores de cabeza, está excesivamente politizado. Ojalá y en este país tengamos la madurez política de todos los partidos, decir, me salgo de los sindicatos. No quiero usarlo como un arma contra o a favor de un gobierno. A veces las sociedades tienen que dar esos pasos de avance. Y pensar en los niños, por Dios. Pero por supuesto. El futuro de este país. Pero no usarlo como excusa. ¿Por qué lo digo? Porque la formación de maestros no tiene que ver nada con la ADP, eso se hace en las universidades. Y se logró. El Banco Mundial examinó el modelo de carrera docente de República Dominicana y dijo, cópienlo, que así es que se hace bien. Pero volvimos al populismo. Entonces lo primero sería tomar la carrera docente, porque hay que saber que la educación de calidad es esencialmente un buen docente, un buen director y padres involucrados. Pare de contar. Así es. Un buen docente cambia la vida de un niño en cualquier condición. Hasta debajo de una mata, que no es lo que uno quiere, no queremos volver para atrás. Pero hacia allá tenemos que apostar, un buen docente. Entonces, para eso hay que formarlos bien a las nuevas generaciones. A los que ya están, hay que hacer una buena evaluación y decir, mira, si tú puedes mejorar tu desempeño, te hago un programa individualizado. O sea, no volver a que todo el mundo haga el mismo curso, el mismo diplomado, eso no funciona, ni aquí ni en Estados Unidos. Ya se ha evaluado y hay mucha literatura sobre el tema. Lo que funciona es la formación in situ, que un experto vaya y le diga al docente, mientras no hagas esto no vas a mejorar. Porque cada quien tiene oportunidades de mejora muy individuales. Un buen director, y ahí tenemos que volver a la política de formación de directores de excelencia, pero también premiar la meritocracia. Así es. Que solamente los mejores sean directores de escuela, directores de distrito, directores regionales, volver al concurso, que no es una negociación del partido político y el sindicato. O sea, yo creo que tenemos que decidir, miren, al menos en educación, regalémosles a la República Dominicana la oportunidad de dar un salto al desarrollo. Y eso tiene que ser un gran consenso político. Exacto. Y por supuesto, algo fundamental es invertir en la primera infancia. Tenemos que llevar las estancias infantiles a todos los municipios del país, empezando por los de mayores niveles de pobreza. Eso tiene dos ventajas. Uno, permite a esa madre soltera dejar su niño cuidado, atendido y poder irse a trabajar. O sea, de por sí sería una bendición para que las mujeres puedan encontrar más trabajo. Y ya decíamos que la mayor cantidad de desempleados son mujeres. Mujeres, por cierto, del Gran Santo Domingo. 4 de cada 10 personas desempleadas son mujeres del Gran Santo Domingo. Pero además aprovechamos que el niño en esos primeros años es una esponja. Claro. Ya lo han dicho las investigaciones. Gran parte del desarrollo de un niño se da en la cantidad de palabras distintas que escuche en los primeros 5 años de vida. Y en los hogares no es una gran variedad de palabras. Entonces, María Cela, cuando hay hogares con padres que no tienen ese nivel educativo, que no tienen el tiempo, que no tienen la costumbre de sentarse a leer, a leerle a los niños, a hablar con ellos como adultos, nada de mamá, Pepe, papá, no, una conversación de adulto para que el niño escuche palabras distintas. Si no lo puede hacer, que entonces la estancia infantil sí se haga. Y eso puede transformar a la República Dominicana. ¿Y la segunda parte de la pregunta? En infraestructura también tengo que ser muy crítico. Este es el gobierno que menos ha invertido en infraestructura de los últimos 60 años. De los últimos 60 años. Los niveles de inversión en infraestructura están entre 2 y 2.2% del Producto Interno Bruto. ¿Ustedes saben cuánto el Banco Mundial dice que habría que invertir? 5%. O sea, no estamos ni en la mitad. Y ahí también debo admitir que es una tendencia que viene, porque desde Balaguer, que se invertía mucho en infraestructura, cada gobierno subsiguiente le fue bajando. Porque hay que ser autocrítico y hay que ser objetivo. Pero hemos llegado a un gobierno que lo tiene demasiado bajito y por eso es que me preocupa que por un lado se esté endeudando tanto, pero no esté dejando grandes obras. Por eso la reforma tenía que haberse hecho. Pero una reforma no como ellos la plantearon, que eran para más gasto corriente. Era una reforma para reducir la deuda,
una reforma para grandes proyectos de Que infraestructura. estaban considerados en la reforma, esos que mencionaba ella, estaban Y en se habían dicho ya en Sí, varios pero- discursos anteriores, por ejemplo. Pero los a proyectos. eso voy. Pero ya se habían dicho en discursos anteriores, previo a la reforma. Sí. Se prometió la carretera del Ámbar en el primer discurso del 2020, Sí, no el se primero. hizo. Se prometió el puerto de Manzanillo en el primer discurso del 2020, no se hizo. Entonces yo creo que si nosotros mejoramos la calidad del gasto, si dejamos de estar repartiendo dinero innecesariamente por clientelismo y nos dedicamos a invertir en infraestructura, quizás ese es el gran reto que vamos a tener la nueva generación de personas que nos toque contribuir con el desarrollo de República Dominicana. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. No sé qué, yo pensé que había sido un aplauso. Hasta yo. No, hoy escuchamos tantos aplausos. Hace poco hubo una campaña, todos la conocemos, pero una de las cosas que llamó la atención fue la postura que tomaron algunos miembros de tu partido. El vicepresidente del PLD y el secretario general también, que dio una rueda de prensa acompañado del vicepresidente y de otras autoridades del partido, donde decían que había que investigar si realmente la USAID le pagó a la prensa y a organismos como Participación Ciudadana o a miembros de la prensa y a organismos como Participación Ciudadana para desestabilizar el gobierno del PLD. En sus palabras anteriormente, el vicepresidente había dicho que, y lo he estado escuchando en varias personas en estas 3 semanas que lleva todo esto, de que al final y en el fondo lo que se buscaba era, más que promover una agenda, etcétera, era desestabilizar el gobierno. No es un error del PLD a estas alturas estar buscando culpables de la derrota electoral en el 2020 y ahora en el 2024, que no se puede achacar a esa etapa de la Marcha Verde, e ignorar a un pueblo que se levantó en una Marcha Verde como nunca se había levantado en este país. Yo creo primero que tenemos que acostumbrarnos a que el contrapeso es necesario en democracia y es saludable. Cuando uno está en una posición de gobierno, que otra persona me haga una crítica, que otra persona incluso haga una huelga, eso no busca desestabilizarme, no busca hacerme daño. Eso busca generar balance en una democracia y eso es importante. La salud de una democracia depende de que haya buenos contrapesos que equilibren el poder. Y la prensa tiene una responsabilidad que jugar. Yo más que un ataque o sentir que hay un plan macabro para desestabilizarme, yo lo veo como natural y saludable. Obviamente, uno quiere que sea objetivo, que sea con datos, que no sea destructivo, porque sí me parece que a veces se hace un amarillismo dañino, ¿no? Eso no. Pero que me hagan críticas, que me hagan señalamientos. Y yo creo que sin lugar a dudas, durante muchos años se le estaba pidiendo al gobierno, y creo que se le sigue pidiendo a este gobierno, mayores niveles de transparencia y que no haya impunidad. Eso es sano en una democracia. Eso es sano, que cada vez nos exijamos más. Entonces yo, en lo particular, sí que no vería este tema de USAID como una componenda contra ni un país, ni un partido, no, porque además hay dinero de los gringos. Yo entiendo la discusión que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que se dice es, el dinero de quien paga impuestos en Estados Unidos debe trabajar para sus prioridades. Y ahora lo que se le está diciendo a USAID es, invertiste mucho dinero en cosas que para el norteamericano promedio no eran su prioridad. Invertiste en una agenda de género que no, ellos entienden que no era prioridad, que quizás debieron invertir más en salud, debieron invertir más en educación. Eso es una discusión de los Estados Unidos. Ahora aquí, la verdad es que me cuesta pensar cómo la sociedad dominicana va a ser mejor mañana con este tipo de discusiones. Prefiero mucho más discutir qué tenemos que hacer para mejorar la institucionalidad, qué debimos hacer para mejorar la institucionalidad, para mejorar la transparencia y en cada uno de los temas. Tú sabes que nos salud. quedamos esperando un mea culpa del partido y un empezar a promover nuevas generaciones. Lo decía yo el otro día, nuevas generaciones con una forma de hacer política distinta, porque ya
la nueva política se está imponiendo. Yo no te quiero poner en el compromiso, pero lo digo delante tuyo. Yo insisto que es necesaria una oposición saneada en cualquier país. Los países donde tú ves un solo partido, tú sabes dónde terminan las cosas. Entonces, es hora de que eso se haga y que se le dé paso a las nuevas generaciones. En este país, Juan Ariel, hay una peculiaridad, y es que aunque no estemos en años preelectorales ni electorales, siempre se está haciendo política. Y aunque hay una prohibición por ley, aunque la Junta habla incesantemente de ello, siempre vemos personas que están haciendo directa o indirectamente política. Y quiero volver al escenario de hoy en el Congreso Nacional, porque algunos medios daban a conocer con fotografías y videos de que las personas llamadas los presidenciables del PRM estaban todos en el Congreso con diputados que le apoyaban. Y fueron fotografiados. Cada uno con su claque. Cada uno con su grupo, bajando las escalinatas, y fueron tomados por la prensa. Ese escenario aprovechado para estos fines, según los medios de comunicación. ¿Qué te parece a ti este planteamiento? Y más cuando se trata de que todos son funcionarios activos, incluyendo del gobierno. Y gente joven. Todos son funcionarios activos. Que tenemos que ir hacia una nueva forma de hacer política. Estamos haciendo. Sí, ¿Cuál es esa nueva forma? Sería bueno saberlo para completar esa pregunta. Por supuesto, mira, yo creo que la nueva forma de hacer política es aquella que le habla directamente a los problemas de la gente, que tiene la empatía suficiente para ponerse en el lugar de cada una de las personas en esta sociedad que no le están pasando bien y que tiene la humildad suficiente para sentarse de ser humano a ser humano, a ponerse en sus zapatos, a humanizarse y a plantear soluciones en la esfera pública. Es esa política que se sienta con las madres solteras y entiende las grandes dificultades que tienen en un país machista, en un país donde las mujeres lo tienen muy difícil, y luego va y dice, entiendo que hay que hacer este tipo de políticas públicas para darle más oportunidad a la mujer. Es aquel que se sienta con las personas envejecientes que son tan olvidadas en esta sociedad, conoce sus problemas, conoce sus sufrimientos. Pero todos lo van a hacer en campaña. Y ahí es que está el problema, que como solamente se hace en campaña, la gente sabe que no es verdad. Y sobre todo, y aquí quiero ser bastante crítico, algo que hay que dejar de lado es usar a la gente que está en necesidad para fondos de fotografía y de video, porque eso agrede la dignidad del ser humano. Una ayuda que se quiera dar, un apoyo, que no se haga por el marketing político, porque eso es usar al otro. Y el otro no se merece eso porque tenga bajas condiciones económicas. Ya lo dice la Biblia, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, esa política que juega con la pobreza de la gente, que no es más que mantenerlos todo el tiempo en pobreza para que me necesiten siempre la dádiva, ya tenemos que pasar la página. Y ese es un capítulo que tiene que olvidarse en nuestra historia. ¿Y tú no crees que es muy temprano también? Absolutamente, María Cela. Primero que nada, está prohibido en la ley. Es que en un país no se puede estar discutiendo si hay que cumplir la ley o no. La ley no es opcional. Aunque sea dura, es ley. Dura let, sed lex. La ley dice el periodo de las precandidaturas inicia en el año anterior. El año preelectoral. Obviamente que se vaya haciendo contacto, que se vaya haciendo política de discusión de ideas, pero no proselitismo. Pero también contribuye la prensa, también contribuyen las redes sociales, es que también contribuyen los nuevos medios de comunicación que están proliferando de una manera impresionante, es que es un ecosistema con fondos de negocios que tú no sabes de dónde vienen. Ajá, aquí estamos con fondos que tú no sabes de dónde vienen. Mira. Aquí estamos, Diana, aprovecha que estamos recibiendo a Indubeca. Sí. No, quería preguntarle, ya que Nairobi mencionó a los presidenciables del PRM, yo creo que ya está claro dentro del PRM quiénes son los que aspiran, dentro de la Fuerza del Pueblo quiénes son los que aspiran, pero el panorama como que no está tan claro dentro del PLD. ¿Tú vas a aspirar, Juan Ariel? Yo te lo pregunté el otro día, tú no estabas aquí. Sí, pero han pasado un par de meses, o sea, que nadie sabe si ya él se por si acaso, Diana. Mira, Diana, precisamente. Él dijo que lo que era obvio, ¿cómo era? No necesitaba espejuelo, que lo que estaba a la vista no necesitaba Mira, Diana, espejuelo. precisamente aspirando a hacer una nueva y mejor política, yo quisiera ser ejemplo de respeto de la ley y con mis acciones hacer lo que predican mis palabras.
Entonces la ley establece claramente que es en el año 2027, en este caso, porque es el año anterior a las elecciones Claro. del 28, que se anuncian las ¿Y precandidaturas. te van a dejar pasar en ese partido? Bueno, ya veremos, ya veremos. Deberían por el bien del partido. Lo importante es saber que... Y en el otro partido también, en la tercera, en la segunda fuerza, porque ahora ustedes son la tercera, pero bueno, en la Fuerza del Pueblo también, nuevas generaciones, que todos sean jóvenes candidatos, gente que tenga una trayectoria limpia, que todavía no haya podido haberla manchado, porque por desgracia eso suele ocurrir, pero nos encantaría que fuera así. Sí, y yo creo que esta nueva generación, que por cierto no es solamente de edad, tengo que decir que he conocido muchas personas que con sus canas y sus arrugas de verdad tienen ideas Claro. mucho mejores y más innovadoras Claro. que otros jóvenes. Sí, pero los que conocemos nueva ya generación de edad, pensamiento. haciendo Claro, de política. pensamiento. Y fíjate, nosotros tenemos un político joven, porque Luis Abinader, cuando ganó, igual que en el pasado, otros han estado. Pero Abinader es un hombre joven y es un hombre con muy buenas intenciones, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Eso todo, yo creo que tú estás de acuerdo con Sí, eso sí, y por todos supuesto, estamos de sí, sí, acuerdo. claro. Y es una persona transparente, es una persona que no tiene agendas oscuras detrás, es una persona clara, diáfana. Sin embargo, gobernar este país no es fácil. No es fácil. Bueno, gobernar ningún país es fácil. Pero este Dicen en particular, Le saca canas a cualquiera. este en particular es un parto, o sea, porque el clientelismo, como tú decías, está en todas las esferas, en todos los sectores, no solamente en el político. Y por eso es tan importante tener una visión de país muy clara y definida antes de. Porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero se tiene que tener claro cuáles son esas 2 o 3 prioridades donde se le van a poner recursos, capital político y empeño. Y ahí marcar una diferencia. Y ojalá esa sea la educación. Y no Eso solamente es poner transformador. eso, yo también estoy viendo que está ganando esta nueva forma de hacer política, de decir las cosas, de ser frontal y de tomar decisiones que puedan ser dolorosas. No tratar de ganar siempre la aprobación popular, sino tomar decisiones que a la larga puedan verse como rentables, en beneficio para la sociedad, pero que en un principio pueden generar muchos conflictos y muchas críticas. ¿Tú estarías dispuesto, siendo un hombre tan político como eres tú, que te llevas bien con todo el mundo, a aceptar un reto de esa magnitud y a sumarte a esa nueva corriente de políticos que se han hecho tan populares en nuestro hemisferio? Por supuesto que sí. Con las motivaciones correctas. Yo sí creo que hay grandes transformaciones que tienen que tener las sociedades, que hay un precio que pagar. Y ese precio se paga en popularidad, se paga en apoyo, pero alguien tiene que hacerlo. Uno no puede jugar siempre a ser el que cae bien, la monedita bueno. de oro. La monedita de oro no existe en ninguna parte del mundo, y mucho menos en la política. Hay que desconfiar de quien siempre quiere caer bien. Uy, sí, Pero también hay que desconfiar de quien ve en todo el mundo un adversario y un enemigo. exacto. O sea, yo creo que los dos extremos son malos. Sí hay que decir, miren, para transformar el sistema educativo no podemos seguir haciendo las cosas bien. Aquí tiene que cambiar todo el mundo. Tiene que cambiar las universidades, tiene que cambiar el sindicato, tiene que cambiar los partidos políticos que no usen el Ministerio de Educación como botín. Eso va a crear ronchas, eso va a crear heridas, pero la sociedad dominicana nos lo va a agradecer, por siglos. Exactamente. Entonces, el día de hoy, que alguien lo pague para regalarle una mejor República Dominicana a generaciones y Yo generaciones. satisfecha con el tema educativo, ojalá llegue a donde tiene que llegar. Señores, tenemos que agradecer a la gente de Indubeca. Y ahora sí. Para ¿Usted celebrar creía esto. que se iba a quedar sin bizcocho? Mira, Un signo de interrogación. pues no sabíamos. Yo creía que era 43. Feliz cumpleaños. Gracias, María. Mejores deseos. Diana, canta cumpleaños también. Y gracias a nuestros amigos de Indubeca, Orgullo Dominicano, porque estamos celebrando también el Día del Orgullo Dominicano. Ya el 27 de febrero no solamente es nuestra independencia, sino el orgullo dominicano. Y qué orgullosos nos sentimos los dominicanos, sobre todo cuando vemos jóvenes como este. Enhorabuena, Gracias. que Tengo sean dos muchos deseos. más. 2 deseos. ¿Los pediste? Sí, claro. Ok, que sean todos de beneficio para este país. Amén. Señores, hacemos una pausa y ya regresamos.